Estimados colegas, buenas noches, les habla Horacio Escobar a través del canal de cirugía bucal, este lugar, esta plataforma, donde transmitimos todos los lunes en directo gracias al trabajo del doctor Holmes Ortega, y los días jueves, quien les habla. Nos reunimos todos los lunes y jueves para hablar de lo que nos apasiona, la cirugía, la ortodoncia, la implantología. Les doy la bienvenida a todos ustedes y en primer lugar quiero mandar un abrazo solidario a mis amigos, a mis colegas, a mis compañeros de Ecuador que han sufrido el azote de un terremoto y en este momento están pasando muy malos momentos allí en esa tierra maravillosa. Para todos ustedes, amigos de Ecuador, un abrazo solidario, fortaleza para que podáis salir adelante después de esta tragedia que es el terremoto que afecta a todo el mundo por igual y es terrible cuando nos toca a cada uno de nosotros. Se lo hablo en primera persona, he sufrido el azote de los terremotos y estoy sensibilizado con el problema de todo lo que sea lo telúrico y los maremotos y los tsunamis y todas aquellas dramas generados por el azote de la naturaleza. Queridos amigos, un abrazo y espero que pronto estéis de nuevo detrás de la pantalla acompañándonos en estas charlas de los jueves para hablar un poco de la ortodoncia. Dicho esto, un abrazo para todos ustedes que están detrás, a los colegas que me siguen desde Perú, desde Argentina, desde Ecuador, desde Colombia, en fin, de muchísimos lugares. Hoy les traigo una charla sobre un tratamiento de clase 1 sin extracciones. Aparentemente, la charla que les voy a dar hoy es una charla de un tratamiento de ortodoncia simple, muy sencillo, muy fácil. Sin embargo, voy a ponerle un énfasis especial al trabajo de la finalización, que me interesa mucho hablar sobre el punto de la oclusión al final del tratamiento de ortodoncia, cómo conseguimos ajustar la oclusión, cómo conseguimos darle estabilidad al tratamiento de ortodoncia a largo plazo. De este tema en alguna oportunidad ya he hablado con algunos detalles en algunas charlas, pero esta vez lo voy a enfocar desde otra perspectiva, seguramente muy novedosa para muchos de ustedes, y espero que esta vez, espero ser entretenido, espero que les guste lo que vamos a presentar, y al final de la charla, a la hora del chat, podemos interactuar, podemos conversar, podemos responderle las preguntas a todos aquellos que se interesen en el tema. Por lo tanto, te doy la bienvenida a todos ustedes y vamos a ir directamente a la charla de hoy. Vamos a cambiarlo de pantalla. Me voy a retirar ahora y me voy a ir directamente a la presentación. Esta charla que de hoy la estoy dando directamente desde la ciudad de Porto. Ya sabéis, los que me seguís de diferentes lugares, que las charlas de los días jueves a veces las doy en Porto, las doy desde Lisboa o Madrid o donde me toque. Y esta vez estoy en la ciudad de Porto, una ciudad fantástica, maravillosa, patrimonio de la humanidad, con estos detalles, por ejemplo, de esta fotografía de una tarde de otoño, que como podéis apreciar tiene unos colores espectaculares. Los que no conocéis esta ciudad, estáis invitados por mí. Me atribuyo el honor de invitaros a todos vosotros porque realmente es una ciudad curiosa, vale la pena mirarla, vale la pena visitarla y en verano se deja pasear, se deja visitar. Tiene unas terrazas fantásticas para tomarse una buena cerveza o un buen vino a la orilla del río. Avanzamos con esto y vamos a ir directamente entonces al tema que nos trae hoy como charla. Vamos a hablar entonces de un tratamiento de clase 1 sin extracciones. No parece ser nada especial, ya les digo, vamos a hablar de un tema más bien del protocolo de trabajo que tenemos para que ustedes puedan apreciar las diferencias que hay desde el punto de vista del análisis que hacemos del tratamiento de ortodoncia
en el diagnóstico, en la planificación, la parte de la mecánica y la finalización de este tratamiento. Para no confundir, para enfocarlo directamente en la cuestión de la oclusión final, hemos seleccionado un caso relativamente sencillo para no mezclarlo con la parte de mecánica y encararlo directamente en lo que nos trae esta noche. Para eso vamos a utilizar las imágenes de una paciente maravillosa, guapísima, que el motivo de la consulta es que no le gusta el aspecto de sus dientes, de sus caninos, ¿vale? Tiene unas piezas rotadas, los caninos están francamente rotados, un poco fuera de posición, pero si analizamos las imágenes de la boca, las superficies oclusales de la boca de la paciente, de la cara del maxilar superior, van a observar que tiene marcadas rotaciones a nivel de los molares, primeros molares, de los premolares, de los caninos. Por lo tanto, hay una serie de pequeños detalles de malposición dentaria. Aparentemente, en la vista frontal, la paciente tiene una buena interdigitación, tiene una clase 1 dentaria, tiene un overbite normal, quizás levemente aumentado, y tiene una buena interdigitación. En la arcada inferior no se aprecia ninguna alteración significativa, apenas un pequeño apiñamiento, una pequeña malposición de una pieza, de un incisivo, y alguna rotación de algún premolar inferior. Entonces, hacemos nuestro protocolo de diagnóstico que ustedes ya conocen, nuestra radiografía panorámica para poder determinar si hay alguna alteración en la posición de alguna pieza, si hay algún obstáculo, si hay algún elemento intraóseo que nos pueda generar alguna dificultad en el movimiento dentario o un supernumerario, cualquier cosa de este tipo, y entonces hacemos la rutina del diagnóstico, hacemos la radiografía panorámica, exigimos que sea de muy buena calidad para poder detectar cualquier anomalía que haya a nivel intraóseo. Aparte de la radiografía panorámica, por supuesto, hacemos radiografías frontales para determinar si la paciente tiene algún tipo de alteración transversal, alguna asimetría, y nos planteamos los estudios cefalométricos que ustedes ya conocen y manejan perfectamente, como son el análisis de Rickett, el análisis de Yarava, según la necesidad de ver estos valores por si la paciente tiene alguna alteración desde el punto de vista del biotipo facial. Si la paciente es una mesofacial, como es en este caso, nosotros hacemos pues un análisis de Yaravac para poder determinar si el biotipo facial meso se va a comportar con tendencia a dólico o se va a comportar con tendencia a branquia, ¿vale? Queremos saber cómo va a responder a la mecánica este paciente, este biotipo mesofacial. El mesofacial es un paciente un poco inestable, se puede comportar en sentido vertical como un dólico o se puede comportar en sentido sagital como un braqui, por lo tanto es importante que nosotros podamos determinar cuál va a ser la respuesta del paciente a la mecánica que vamos a establecer. Por eso, en algunos casos, a pesar de que el paciente no tiene crecimiento, hacemos un análisis de Yarava solamente para definir cómo se va a comportar el paciente mesofacial, como es en este caso en particular, que la paciente tiene un mesofacial 0,0, por lo tanto nos interesa mucho ver la respuesta a la mecánica, ¿vale? Por eso hemos hecho un Yaravac para poder definir el ángulo articular, para poder definir la relación de la base craneal posterior, la altura de la rama, en fin, todos aquellos valores que nos pueden orientar en definitiva para saber si el paciente va a tener alguna respuesta, alguna buena o alguna mala respuesta a la mecánica. Y el montaje en articulador, ¿vale? El montaje en articulador que nos va a decir cuál es el problema real que tiene el paciente. Nosotros en ningún caso, con pacientes en tratamiento de ortodoncia, pacientes adultos, considerando al paciente adulto a partir del molar de los 12 años, en ningún caso vamos a hacer un diagnóstico sin tener un montaje en articulador. Como pueden apreciar, la diferencia entre el montaje en articulador y la boca del paciente, la máxima intercupidación, son notables. Ahora tenemos una paciente que ya no es clase 1 como parecía en la máxima intercupidación. Ya tenemos un paciente que tiene desajuste a nivel de los molares.
el molar no encaja en una buena relación, los caninos están francamente fuera de posición y tenemos una relación de Verget aumentada, fruto de esta máxima intercuspidación del paciente. Por lo tanto, nuestro caso va a tener que resolver estas alteraciones que tiene la paciente. Tendremos que hacer una rotación de los molares para poder recuperar la clase 1, tendremos que hacer una especie de distalamiento o retrusión del grupo antero-superior para poder ganar la relación de Verget, para poder ganar la relación de Oberwein, para poder tener una función de una guía anterior, una guía canina en condiciones. ¿Vale? Como podéis apreciar, lo importante de esta cuestión no solamente es el desplazamiento sagital del modelo inferior, no solamente ha habido un cambio en sentido antero-posterior del modelo inferior, yéndose un poco hacia la clase 2, sino que también tenemos una pérdida evidente del Oberwein. Recuerden que cuando empezamos la charla, cuando le presenté a la paciente, dije que tenía una muy buena relación de Oberwein, incluso un poco acentuada. Y ahora resulta que la paciente tiene una falta verdadera, un auténtico problema vertical, porque no tiene ningún tipo de Oberwein. Y esto está provocado por un problema vertical posterior. Aquí el problema mayor es que tenemos un exceso vertical de los segmentos posteriores. Esto es lo que hace que la paciente haya perdido el Oberwein. Esto es lo que hace que también la paciente haya perdido el Overjet, porque tenemos un problema vertical posterior que tenemos que resolver. Esto lo vamos a ver luego, cuando estemos hablando de la parte de mecánica. Ahora simplemente les comento esta cuestión, cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento de ortodoncia. Sigue siendo un paciente de clase 1 dentaria, pero tenemos problemas verticales posteriores, tenemos problemas sagitales que resolver para poder recuperar la guía incisiva, la guía canina y el control vertical posterior. Fijaros perfectamente las rotaciones, observen las rotaciones de los premolares, de los caninos. Va a ser necesario la rotación de los molares, colocar correctamente estas piezas para poder ganar espacio suficiente para retruir los incisivos, para poder retruir los caninos, para poder recuperar la guía anterior, la guía incisiva, la guía canina. La función, la protección, ¿vale? Por tanto, hemos hecho nuestro montaje en articulador como complemento del estudio cefalométrico, como complemento del análisis estético del paciente, como complemento del estudio clínico del paciente. Por lo tanto, toda esta información va a ir enriqueciendo nuestra anamnesis, nuestro estudio, nuestro diagnóstico, para poder buscar todas las alteraciones que presente, para poder plantearnos una serie de objetivos a conseguir con el tratamiento de ortodoncia. Pues aquí tenemos dentro del protocolo también una revisión de la calidad de los cóndilos de la paciente para poder determinar si existe alguna alteración en la forma, si existe alguna alteración en el contorno, si existe alguna alteración en la integridad de los cóndilos. Simplemente nos interesa desde el punto de vista de las imágenes determinar si hay una buena cortical alrededor de los cóndilos para que no estén en algún proceso degenerativo, en algún proceso de reabsorción que nos pueda complicar luego la altura de la rama, que nos pueda complicar luego la estabilidad del tratamiento de ortodoncia. Por lo tanto, hacemos los cortes correspondientes, las revisiones correspondientes a la cabeza del cóndilo, intentando simplemente descifrar si la cortical es sana alrededor de la cabeza. Luego tenemos unos registros, los registros del MPI, el indicador de posición mandibular, que simplemente nos va a informar si el paciente tiene alguna distracción condilar desde la posición de relación céntrica a máxima intercuspidación. Ya sabéis que si el paciente tiene una máxima intercuspidación fuera de la relación céntrica, lo vamos a poder registrar a través de estos desplazamientos condilares. Por ejemplo, aquí tengo en el cóndilo derecho un desplazamiento moderado en sentido vertical, 1,5 milímetros en sentido vertical y 1,5 milímetros en sentido sagital en el cóndilo derecho, y en el cóndilo izquierdo un poco más acentuado las distracciones condilares, pero son bastante moderadas estas diferencias que hay de posicionamiento del cóndilo desde la relación céntrica a la máxima intercuspidación. De manera que
Con estos datos que obtenemos del MPI, del indicador de posición mandibular, pues decidimos si es necesario hacer una conversión cefalométrica o no, para poder ajustar la teleradiografía a los cambios de postura mandibular desde la relación céntrica a la máxima. En este caso, no hemos hecho ningún tipo de ajuste oclusal porque los desvíos eran bastante moderados, y lo único que hacemos entonces es simplemente a la cefalometría hacerle la planificación y buscar las áreas de sobreposición que nos van a orientar durante todo el tratamiento de ortodoncia en lo que hemos previsto hacer. En este caso, simplemente alinear, nivelar, controlar los torques de los segmentos posteriores, instruir los segmentos posteriores para favorecer la autorrotación mandibular y de esa manera recuperar la relación de Berget y Dorval. Para eso, también analizamos el posicionamiento de los molares en relación a las corticales, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, para ver si tenemos algún obstáculo en la intrusión, en la intrusión que está previsto hacer en los molares para poder favorecer la autorrotación mandibular. ¿De acuerdo? De modo que estos cortes que hacemos a nivel de los sextos, a nivel de los séptimos, simplemente es para analizar la relación que tienen las raíces de las piezas con sus corticales, que va a permitir una mayor o una menor intrusión con los elementos que vayamos a utilizar desde el punto de vista mecánico para el control vertical posterior. Está previsto entonces una serie de objetivos en este plan de tratamiento que vamos a realizar. En primer lugar, el motivo de la consulta, por supuesto, la rotación de los caninos, que es el motivo por el cual la paciente viene a la consulta. Nosotros le vamos a agregar a esa rotación de caninos, le vamos a agregar la rotación de los caninos, los premolares, le vamos a hacer un control vertical posterior, una intrusión de los segmentos posteriores para que haya una autorrotación mandibular y recuperar la relación de Berget, que en el montaje del articulador sale disminuido, de modo que el trabajo vertical posterior es importante, lo que tenemos previsto hacer para recuperar la función, ¿de acuerdo? De modo que empezamos a hacer la planificación, empezamos a realizar lo que tenemos planificado. También tenemos aquí unas imágenes en sentido de un corte sagital de los incisivos para determinar la calidad del reborde alveolar superior, la calidad del reborde alveolar inferior, en relación a los incisivos, en relación a esos movimientos que vamos a hacer, que en este caso van a ser extremadamente moderados. No es lo mismo, por ejemplo, estas imágenes que nosotros hacemos cuando tenemos previsto hacer, por ejemplo, la solución de una clase 2 con extracciones. En ese caso nos interesa determinar la calidad del reborde alveolar superior para poder prever si el plan de tratamiento previsto, extracciones superiores, retrusiones de los incisivos superiores, va a ser viable en esos rebordes alveolares. Por eso es importante este tipo de corte sagital para valorar el reborde alveolar superior de incisivo, el reborde alveolar inferior de los incisivos inferiores, para ver si vamos a hacer retrusión con torque, retroinclinación, en fin, todos aquellos movimientos que son necesarios realizar para rehabilitar al paciente ortodóntico. De modo que cuanto más información tengamos del paciente, cuanto mejor conozcamos las estructuras del paciente, la topografía de los rebordes alveolares, mucho mejor va a ser el pronóstico o mucho mejor vamos a poder hacer la planificación de los movimientos necesarios para hacer la solución de la función del paciente. Tenemos que recuperar la función, la guía incisiva, la guía canina, y por lo tanto tenemos que conocer perfectamente la anatomía donde nos vamos a mover, en los diferentes sentidos, en sentido sagital, en sentido transversal, en sentido vertical. De modo que comenzamos a trabajar, hicimos la colocación de la aparatología adecuada para el tipo de movimiento que vamos a hacer, porque sabéis que no se cementan los brackets de la misma manera para todos los casos. No es lo mismo hacer un caso con extracciones que hacer un caso sin extracciones, no es lo mismo hacer un caso con mordida abierta que un caso con sobremordida, de modo que tenemos que tener un método de trabajo, tenemos que tener una colocación de la aparatología adecuada para cada una de las situaciones que nos va a presentar la ortodoncia de los distintos pacientes.
No hay un estándar, no hay un procedimiento que sea igual para todos los casos, sino que está personalizado en función de los objetivos del tratamiento y en función de la situación original del paciente. Tenemos que preparar la colocación de la aparatología en la dirección más apropiada para el tratamiento de ortodoncia. De modo que empezamos a trabajar, pusimos la aparatología superior,